Mi madre me sacó del altar el día de mi boda. Dijo que mi hermana necesitaba más a mi prometido. No lloré. Me estaba muriendo. Toda mi familia siempre ha amado solo a mi hermana menor, Karina Morales. Karina estaba enamorada de mi prometido, Joaquín Beltrán. El día de mi boda, mi madre me obligó a entregarle a Joaquín. La vidente dijo que la enfermedad de Karina solo mejoraría si se casaba. Mamá suplicó: tú estás sana, encontrarás a alguien más. Mi hermano, Nico Jiménez, se metió. Gracia, no seas egoísta. Ándale, quítate el vestido. Karina es más delgada que tú. Ten cuidado de no estirar la tela. Hasta Joaquín dijo: Karina no tiene mucho tiempo. Pero, Gracia, nosotros todavía tenemos toda la vida por delante. Ellos no saben que, en realidad, la que tiene los días contados soy yo. Joaquín y yo llevábamos 7 años juntos. Por fin íbamos a casarnos. Sentada frente al espejo del tocador, me puse 3 capas de polvo hasta que mi rostro pálido y enfermo se viera medianamente normal. Escuché pasos detrás de mí. En el espejo vi el reflejo de mi madre acercándose. Gracia. Mi cuerpo se tensó un momento antes de forzar una sonrisa, casi imperceptible. Mamá, viniste a verme. ¿Puedes dejar que Karina se case con Joaquín? Me suplicó. La vidente dijo que es su única oportunidad de mejorar. Ella ama a Joaquín desde hace tanto. Casarse con él es la única cura. Si no aceptas, me mato. Y entonces nadie se casa. Me quedé mirándola sin poder entender. Entonces, todo lo que Karina quiere, ¿yo tengo que dárselo? Mi hígado, mi boda, mi vestido, mi anillo, hasta mi prometido. Sí, su respuesta fue firme, sin dudar. Si no fuera por Jorge, ya estaríamos viviendo en la calle hace mucho. Es lo mínimo que puedes hacer por Karina. He escuchado esas palabras tantas veces. Desde que se casó con Jorge Morales y nos llevó a mi hermano y a mí a su casa, nunca me dejó olvidar. Yo le debía a Karina. Desde pequeña tuve que cederle todo. El amor de mi madre y de mi hermano, los juguetes y los vestidos que me gustaban, hasta mis calificaciones en la escuela. Ahora, lo único que me quedaba era Joaquín. ¿Por qué también tendría que renunciar a él? Luché por mantener la voz firme. ¿Y si digo que no? Por un segundo, mi madre pareció sorprendida, como si esa posibilidad jamás hubiera pasado por su cabeza. Entonces, la puerta del camerino se abrió de golpe. Nico entró furioso, con el rostro helado. Sin pensarlo 2 veces, me dio una bofetada. ¡Gracia, ingrata! ¿Cómo te atreves a hablarle así a mamá? Aturdida, me tomó unos segundos sentir el dolor en la cara. Luego, levanté la cabeza y solté una risa amarga. ¿Y si dijera que la que en verdad se está muriendo soy yo? La voz de mi madre se volvió más dura. No digas tonterías. No vio las lágrimas que me contenía. Siguió regañándome como si estuviera haciendo un drama. Siempre has competido con Karina desde pequeña. ¿Ahora hasta la enfermedad le quieres copiar? La decepción llenó el rostro de Nico. ¿Por qué estás siendo tan irracional? Es nuestra hermana. ¿No deberías querer que sea feliz, que se cure? Me apretó el brazo con fuerza, los dedos hundiéndose en mi piel. Le lanzó una mirada a mi madre. Hazlo ya. La ceremonia está por empezar. Mi vista se nubló. La garganta se me cerró. Me faltaba el aire. Cuando éramos niños, Nico decía que me iba a proteger, que iba a ser como papá y me iba a tratar como a una princesa, que nunca dejaría que nadie me lastimara. Pero ahora, su rostro solo mostraba asco, como si deseara no volver a verme jamás. Mi madre se puso detrás de mí, bajando el cierre de mi vestido de novia. Sujeté la tela con fuerza, la voz ronca, suplicándole que se detuviera, pero igual me arrancó el vestido. Abrazada al vestido, salió apurada buscando a Karina y murmurando: Karina ha adelgazado tanto. ¿Será que le va a quedar este vestido? Si lo hubiera sabido, habría hecho que Gracia comiera menos. Solo entonces Nico soltó mi muñeca. Se quedó un momento mirando mi brazo flaco y huesudo. ¿Por qué estás tan delgada? Me ardía la nariz. 2 años atrás, Karina y yo tuvimos un accidente de coche. Después de eso, mi madre solo cocinaba banquetes para Karina. Yo comía las sobras. Y Karina y yo tenemos gustos totalmente distintos. Ella ama todo lo que yo detesto. Pero si dudaba, mi madre hacía un drama diciendo que su vida era un infierno. Así que me tragaba cada bocado a la fuerza. Así empezó la anorexia. El peso se fue rápido. Pero todos estaban tan concentrados en Karina que nadie notó que el vestido apenas le quedaba. Solté una risita ahogada. ¿Y qué? Murmuré. Mientras la preciosísima Karina esté sana, lo demás da igual. Si yo muriera, al fin tendrían paz. Deja de dramatizar, cortó Nico antes de azotar la puerta al salir. Antes de irse, todavía lanzó una amenaza. Joaquín también está de acuerdo con esto. Así que deja de hacer lío. Quédate aquí. Ni se te ocurra arruinar su boda. Me reí de mí misma.
Ni siquiera Joaquín estaba de mi lado. Al final, la puerta volvió a chirriar. Mi madre entró radiante, con un vestido rosa de madrina en las manos. Gracias. Karina todavía necesita una madrina. Anda, cámbiate. Me miró la cara e hizo una mueca. Y quítate ese maquillaje de novia. No le robes el brillo a Karina. Como seguí quieta, ella misma empezó a meterme el vestido rosa por la cabeza, parloteando sobre los detalles de la ceremonia. Y mira, nada de estar mirando fijamente a Joaquín después. ¿Eh? Ahora es tu cuñado. Tienen que mantener distancia. ¡Qué absurdo! Yo tenía que mantener distancia. Solté una risa antes de poder contenerla. Mi madre me lanzó una mirada molesta. ¿Estás tan amargada últimamente? Nada que ver con Karina. Ella es mucho más agradable. Mamá me arrastró hasta el salón de fiestas. Joaquín estaba en el altar, elegante en su traje oscuro, hablando con el cura. Karina le sujetaba fuerte del brazo, los ojos brillando de devoción. Cuando me vio, se apartó un poco de ella y vino hacia mí. Karina dudó, luego le agarró la manga, mirándolo con lágrimas en los ojos. Joaquín le susurró: «No te preocupes, te prometo que me casaré contigo». Satisfecha, ella me lanzó una mirada triunfante antes de soltarlo. Joaquín se detuvo frente a mí. Le entregué el anillo de compromiso. «Felicidades, cuñado». A los 19 años, Joaquín entró en peleas clandestinas para comprar ese anillo, jurando que algún día se casaría conmigo. Me puse a pensar si aquel Joaquín de 19 años no tendría ganas de golpear al hombre en el que se había convertido. Con un leve tintinear, el anillo cayó al suelo. Las cejas de Joaquín se fruncieron. Me miró como si quisiera explicarse, o tal vez solo darme un veredicto. «Gracias, no lo hagas difícil. Eres tú a quien amo. Pero Karina necesita más este matrimonio que tú. Voy a compensarte por todo esto». «No hace falta». Sonreí levemente. «A diferencia de mi querida hermana, no me gustan las obras». «Gracias». Antes de que terminara, la voz de Nico resonó al otro lado del salón. «Joaquín, ya va a empezar». Joaquín dudó. Luego se volvió hacia mí. «Espérame, Gracia. Te explicaré todo después». Sostuvo mi mirada por un momento. Luego tomó la mano de Karina y regresó al altar. Me quedé allí, sola. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me estremecí. Esperar era un lujo que yo no tenía. Apreté el diagnóstico médico dentro de mi bolso hasta arrugarlo por completo y lo tiré a la basura. No hacía diferencia. A nadie le importaría de todos modos. Solo necesitaba desaparecer en silencio. Cuando me fuera, todo lo mío sería de Karina. Quizás entonces sí serían verdaderamente felices. Hace 2 años, llevé a Karina a una competencia. Estábamos discutiendo en un cruce. Le dije con firmeza que no podía girar a la izquierda allí. Ella insistió en que yo solo estaba celosa, queriendo que llegara tarde. Antes de que pudiera reaccionar, saltó sobre el volante y lo jaló con fuerza. Chocamos de frente contra un coche que venía en sentido contrario. Cuando mi madre y Nico llegaron, ni siquiera preguntaron qué había pasado. Mamá solo me gritó: «¿Cómo pudiste conducir así? Mira la pierna de Karina. ¿Tienes idea de lo que eso significa para una futura bailarina? ¿Por qué no fuiste tú la que se lastimó?» La mirada de Nico era fría. Ni siquiera me miraron. Solo recogieron a Karina y corrieron con ella a la ambulancia. Me dejaron allí. Me quedé parada viendo cómo la ambulancia desaparecía por la carretera, queriendo gritar. Yo también me había lastimado. Mi brazo derecho no se movía. La cabeza me palpitaba. Pero sabía lo que dirían si abría la boca. «Es solo un rasguño. No hagas drama». Ese accidente dejó una cicatriz de 3 centímetros en la pierna de Karina. Yo, en cambio, me quedé con el brazo destrozado. Pero fue Karina quien cayó en depresión por la cicatriz. Mi madre empezó a cocinarle platillos nutritivos todos los días. Nico siempre le traía regalos, intentando animarla. Pasé esos días sola en mi cuarto, el brazo lleno de clavos de metal, la cabeza vendada como una momia. Comía lo que quedaba de las comidas de Karina. Mamá siempre repetía: «Gracias, agradece. Si no fuera por Jorge, ni tendrías comida». Pero ahora, al fin, iba a dejar este mundo, y ya no necesitaría nada de ellos. Me quedé entre la multitud, viendo a Karina caminar hacia el altar con el vestido de novia que yo misma elegí. Paso a paso, se acercó a Joaquín. Intercambiaron votos, sellaron la promesa con un beso y se pusieron los anillos. Mientras los invitados aplaudían, Karina se giró y me lanzó una sonrisa triunfante. En el escenario, mi madre y Jorge se tomaban de las manos mientras ella daba un discurso. Su voz temblaba de emoción. Renunciaría a todo por la felicidad de Karina. Justo cuando terminó de hablar, un sabor amargo subió por mi garganta. Apenas tuve tiempo de taparme la boca antes de empezar a toser sangre. Ignorando las miradas a mi alrededor, corrí al baño y vomité en el lavabo.
Nico entró detrás de mí, su voz cargada de irritación. Gracia, ¿tenías que arruinarlo todo justo ahora? No pude responder. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara mientras el estómago me daba vueltas. La mirada de Nico cambió. Se tensó por un segundo. ¿Estás embarazada? Me congelé. Antes de que pudiera decir algo, su rostro se oscureció. Ese niño tiene que desaparecer. Va a hacerle daño a Karina. Vamos al hospital ahora mismo. ¿Me oyes? Gritó. No tenía fuerzas para discutir. Me agarró de la muñeca y me arrastró fuera del baño. Tropecé, apoyándome contra la pared. Al levantar la cabeza, Joaquín estaba allí, parado, mirándome con una expresión imposible de descifrar. Nunca pensé que el aire pudiera doler, pero aquella noche, mientras caminaba sola por las calles de Madrid, con el vestido rosa pegado a mi cuerpo sudoroso y la garganta llena de hierro y sangre, cada bocanada era una cuchillada. Me detuve frente a un escaparate iluminado. Mi reflejo era casi una burla. Maquillaje corrido, ojeras profundas, el pelo deshecho. Parecía una invitada perdida de una boda que no era suya. Bueno, en realidad, nunca lo fue. Saqué el papel arrugado de mi bolso. El diagnóstico. Carcinoma hepático avanzado. La fecha de caducidad de mi vida escrita en tinta negra. Me reí sola. Si supieran, todos esos idiotas celebrando mientras yo me deshacía por dentro. ¿Dónde estás? El mensaje de Nico apareció en la pantalla de mi móvil. Otro más. Y otro. No hagas una escena. Vuelve ya. Mami pregunta por ti. Karina necesita que estés aquí. Lo apagué. Ya no me debían nada. Y yo no les debía ni un segundo más. Me senté en un banco frente a la Gran Vía, viendo cómo la ciudad seguía latiendo ajena a mi desgracia. Me pregunté cuántas otras personas estarían escapando de algo esa misma noche. Fue entonces cuando recordé a Antonio. Antonio Sánchez. Aquel abogado que solía trabajar con mi padre biológico antes de que muriera. Siempre supe que había algo más entre ellos. Algo que mamá nunca quiso que descubriera. Saqué mi agenda vieja del bolso, la única reliquia que me quedaba de papá. Allí estaba su nombre, su dirección, en Salamanca. No era tan lejos. Podía alcanzarlo antes de que amaneciera, antes de que mi último hilo de fuerza se rompiera. Me levanté del banco y tomé un taxi. Cada kilómetro me alejaba más de la pesadilla, pero también me acercaba a algo desconocido, a una puerta que tal vez nunca debí tocar. Cuando llegué al edificio, eran las 3 de la madrugada. Las luces seguían encendidas. Toqué el timbre, esperando que no respondiera nadie. Pero sí lo hizo. ¿Quién es? La voz grave, adormilada, aún reconocible después de tantos años. Tragué saliva. Soy Gracia Morales, la hija de Miguel Jiménez. Un silencio. Luego, el clic de la cerradura. La puerta se abrió. Antonio estaba igual que lo recordaba, solo un poco más encorvado, el pelo más gris. Gracia, Dios mío, sus ojos se nublaron. Me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, alguien me sostuvo sin condiciones. Nos sentamos en su despacho. Le conté todo, cada detalle. La boda, Karina, mamá, Nico, Joaquín, el vestido, el anillo, mi enfermedad. Mis palabras salían atropelladas, pero él escuchaba sin interrumpir. Te deben demasiado, niña, murmuró al final, con un brillo frío en los ojos. Y yo te debo a ti. Nunca supe. Miguel jamás me contó lo que pasabas en esa casa. Sacó una carpeta gruesa de su escritorio. La puso frente a mí. Tu padre dejó esto para ti. No podíamos entregártelo hasta que cumplieras 30 años. O hasta que tu madre intentara quitarte algo más. Supongo que ha llegado el momento. La abrí. Documentos, escrituras, acciones, fotografías, cartas. Era como abrir una caja fuerte llena de secretos enterrados. Una de las cartas estaba dirigida a mí, con su caligrafía inconfundible. La leí en silencio, sintiendo que su voz me abrazaba desde el papel. Gracia, si alguna vez llegas a estas palabras, significa que tu madre no ha cambiado. Significa que aún sigue eligiendo a Karina por encima de ti. Pero tú eres más fuerte. Tú eres la legítima heredera de todo lo que construí. Protege lo que es tuyo. Y no dejes que te lo arrebaten jamás. Antonio me observaba con una mezcla de orgullo y pesar. Están en problemas, ¿verdad? Le pregunté. Asintió. Muy pronto. Jorge está endeudado hasta el cuello. La empresa que manejaba está al borde de la quiebra. Y ahora tú puedes decidir si los salvas o los dejas hundirse. Cerré la carpeta con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al control. No los voy a salvar, dije, con una calma que me sorprendió. Ellos no harían lo mismo por mí. Antonio sonrió levemente. Miguel estaría orgulloso. Salí de su despacho al amanecer. Madrid despertaba lentamente, como yo.
y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía una sombra. Miré mi móvil. 20 llamadas perdidas. Un mensaje nuevo de Joaquín. Necesito hablar contigo. No sé cómo arreglar esto. Por favor, respóndeme. Lo ignoré. Pero entonces llegó otro mensaje. Esta vez, de un número desconocido. Gracia, no deberías haber vuelto. Estás metiéndote en asuntos que no entiendes. Aléjate mientras puedas. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, porque aquella advertencia no venía de mi familia, ni de Joaquín. Era de alguien que, hasta esa noche, yo no sabía que me estaba observando. El mensaje seguía brillando en la pantalla mientras me quedaba quieta, paralizada en mitad de la calle. Aléjate mientras puedas. No era una advertencia cualquiera. No era una amenaza vacía. Era una certeza. Guardé el móvil en el bolsillo, respirando hondo, y seguí caminando hacia el hostal donde había reservado una habitación hacía unas horas, antes de ir a buscar a Antonio. La recepcionista me sonrió con amabilidad, preguntándome si había disfrutado la noche. Le devolví una sonrisa automática. No, la noche me había devorado. Subí las escaleras lentamente. Al llegar a la habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Solo entonces permití que mi cuerpo se derrumbara. Las piernas me temblaban, las manos sudaban, la mente no paraba. ¿Por qué alguien me advertiría eso? ¿Qué parte de esta historia no conocía? Abrí de nuevo la carpeta de Antonio. Repasé cada documento, cada cláusula, cada sello. Mi padre había dejado acciones en varias empresas, terrenos en Málaga, una vida en Ibiza que ni siquiera sabía que existía. Todo a mi nombre. Todo bajo la condición de que jamás fuera traspasado a Jorge Morales o sus herederos. Sus herederos. Volví a leer esa frase. Me detuve. Me golpeó como un trueno. Karina. ¿Karina no era hija biológica de Jorge? Me levanté de golpe, buscando entre los papeles algo más. Y ahí estaba. Un sobre sellado, dirigido a Antonio, fechado 3 meses antes de la muerte de mi padre. Lo abrí con manos temblorosas. Era un informe de ADN. Me senté de nuevo en la cama, incapaz de pestañear. Karina no era hija biológica de mi madre ni de Jorge, tampoco de mi padre. Era una hija adoptada, registrada con documentos falsificados. Cerré los ojos. La cabeza me daba vueltas. Entonces, todo cobró sentido. El favoritismo, la sobreprotección, la obsesión de mi madre por ella. Karina no era su hija, era el secreto que nunca podría salir a la luz, pero ahora estaba en mis manos. El móvil vibró de nuevo. Otra vez Joaquín. Gracia, contesta, por favor. Necesito explicarte algo. No es lo que parece. Apreté los dientes. No tenía fuerzas para su arrepentimiento tardío. Pero la curiosidad me ganó. Contesté. ¿Qué quieres, Joaquín? Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz, cargada de culpa. Hay algo que no sabes. Algo que yo tampoco sabía hasta esta noche. Habla de una vez. Karina. Ella me chantajeó. Me amenazó con arruinar la vida de tu madre y de tu hermano si no me casaba con ella. Me dijo que tenía pruebas, cosas que yo no podía permitir que salieran. Me reí amargamente. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas, Joaquín? No lo sé. Solo me dijo que era sobre Jorge, que si no aceptaba, acabaría en la cárcel, que todos lo perderíamos todo. Todos. Siempre, todos. Nunca tú, nunca yo. ¿Y tú la creíste? Pregunté casi divertida. Claro. Porque siempre creíste todo lo que decía Karina. Gracia, por favor. Necesito verte. Necesito explicarte en persona. No, Joaquín. Ya no necesito explicaciones. Necesito respuestas. Y no las tienes tú. Colgué. Me tumbé en la cama, mirando el techo. El secreto no era solo mío. No era solo de la familia. Era algo más grande. Volví a abrir el sobre del informe. Había una nota anexa, escrita a mano, en tinta desvaída. La niña no debía quedarse con nosotros. Buscábamos protegerla, pero ahora temo que sea ella la amenaza. Fruncí el ceño. ¿Protegerla? ¿De qué? ¿De quién? Sonó un golpe en la puerta. Me sobresalté. ¿Señorita Morales? Era la recepcionista, nerviosa. Disculpe, hay un hombre abajo preguntando por usted. Dice que es urgente. Sentí cómo se me encogía el estómago. ¿Cómo se llama? Dice que es Jorge Morales. Me quedé helada. Mi padrastro. A esas horas. ¿Cómo demonios me había encontrado? Me asomé a la ventana. Allí estaba, de pie, mirando hacia la entrada del hostal, con las manos en los bolsillos y una expresión oscura, casi desesperada. El móvil vibró una vez más. Un mensaje. Baja ahora, Gracia. No sabes en lo que te has metido. Me aparté de la ventana, con el corazón golpeando fuerte contra las costillas, porque por primera vez en mi vida vi miedo en los ojos de Jorge. Y si Jorge Morales tenía miedo,
Eso solo podía significar una cosa. Algo aún más oscuro estaba a punto de salir a la luz. No bajé de inmediato. Me quedé tras la cortina, mirando a Jorge desde el segundo piso del hostal. Él no se movía, pero su mirada barría la calle como un halcón, como si esperara que alguien más apareciera. Mi móvil volvió a vibrar. Otro mensaje. No me hagas subir. Respiré hondo. Mi instinto me decía que no debía enfrentarme a él sola, no esa noche, no en esas circunstancias. Pero algo en su expresión no era el Jorge altivo y controlador que conocía. Era otro hombre. Uno acorralado, uno desesperado. ¿Está bien, señorita? La recepcionista seguía tras la puerta. Abrí y le hice una seña. No estoy disponible para nadie. Si pregunta, diga que me fui. Su cara mostró duda, pero asintió. Como quiera. Esperé a que se alejara. Luego, tomé la carpeta de documentos y la metí en una mochila junto con lo poco que llevaba. No iba a quedarme allí ni un minuto más. Si Jorge me había encontrado, pronto mi madre también lo sabría. Y Karina. Pero antes de irme, encendí el móvil. Había una llamada perdida de Antonio, y un mensaje de voz. Lo escuché. Su voz sonaba tensa, apresurada. Gracias. He revisado los papeles otra vez. Hay algo que no vi antes. Necesitamos hablar. No confíes en nadie. Ni siquiera en mí hasta que pueda explicarte. No abras la puerta a... El mensaje se cortó. Mi corazón empezó a latir desbocado. Miré una vez más por la ventana. Jorge seguía allí, ahora fumando un cigarro, dando vueltas nerviosas. ¿Ni siquiera en mí? ¿Por qué Antonio diría algo así? ¿Qué había descubierto? Guardé el móvil y busqué una salida trasera del hostal. Salí por una puerta de servicio que daba a un callejón. La ciudad estaba tranquila, pero cada sombra parecía un enemigo. Caminé rápido, pegada a las paredes, hasta llegar a la avenida principal. Necesitaba pensar. Necesitaba un lugar seguro. Antonio ya no era opción. ¿A quién podía acudir? Mi mente saltó hacia la única persona que siempre había estado fuera del círculo venenoso de mi familia. Clara, mi antigua compañera de universidad. La única que había intentado advertirme sobre Joaquín, sobre Karina, sobre mi madre. La única que no me creyó menos por haberme alejado de todo. Le llamé. Contestó casi al instante. Gracia, ¿dónde demonios estás? Te vi en las noticias. Dijeron que desapareciste de tu propia boda. Tragué saliva. No puedo explicarte por teléfono. Necesito un sitio para quedarme. Solo esta noche. No dudo. Ven a mi piso. Calle de Alcalá. 212. Quinto B. Te espero. Colgué y tomé otro taxi. Mientras cruzábamos la ciudad, vi mi rostro en una pantalla gigante de la plaza de Callao. Una imagen mía con el vestido rosa, junto al titular. La novia desaparecida. Escándalo en la boda del año Morales Beltrán. La vergüenza me quemó las mejillas, pero no desvié la vista. Ahora entendía lo que era ser invisible y, de repente, demasiado visible. Cuando llegué al edificio de Clara, subí corriendo las escaleras. Ella abrió la puerta incluso antes de que tocara el timbre. Me abrazó fuerte, con olor a café y tabaco. Dios mío, ¿qué te han hecho? Sus ojos repasaban mis heridas invisibles. Entré y me desplomé en su sofá. Solo entonces le conté todo, desde la boda hasta los documentos. Desde la llamada de Antonio hasta la aparición de Jorge. Clara me escuchó en silencio, su rostro cada vez más pálido. Gracia, esto es más grande de lo que pensábamos. Lo sé. Y tengo miedo, Clara. No solo por mí, por lo que pueda pasar si la verdad sale a la luz. Ella se levantó, empezó a caminar por la sala. Espera, ¿dijiste que Karina no es hija biológica? Asentí. Tengo las pruebas aquí. Le mostré el informe. Clara lo leyó varias veces. Entonces alzó la vista, con una expresión que me heló la sangre. Gracia, ¿alguna vez te preguntaste por qué tu madre estaba tan obsesionada con Karina? Porque era especial. Eso decía siempre. Clara negó lentamente. No, amiga. Era porque Karina era la clave, la ficha. Si Karina no era hija biológica de nadie, ¿de quién es? ¿Por qué la criaron? ¿Por qué la protegieron a ese nivel? Un frío me recorrió la espalda. ¿Qué estás insinuando? Clara bajó la voz. Estoy diciendo que tal vez Karina es la heredera de algo más, algo que tu madre no podía reclamar directamente, algo que necesitaba que ella llevara su nombre para poder controlar. Me senté derecha. ¿Cómo qué? Clara me miró fijo, como un testamento, como una herencia, como una identidad. En ese instante, el timbre de su piso sonó. Las dos nos miramos. Nadie más sabía que estaba allí. Clara fue hacia el telefonillo. ¿Quién es? La voz al otro lado era metálica, casi sin emoción. Entrega para Gracia Morales. Clara frunció el ceño. No hemos pedido nada. Silencio. Luego la misma voz. Entrega urgente.
Firma requerida. Me acerqué, el corazón en la garganta. Clara me miró. ¿Abrimos? Asentí. Ella pulsó el botón. Escuchamos los pasos subiendo las escaleras. Lentamente. Un eco que parecía no acabar nunca. Alguien golpeó la puerta 3 veces. Clara puso la mano en el pomo. Me miró. Yo respiré hondo. Ábrela. Lo hizo. Y allí estaba. Un hombre trajeado, con una carpeta negra en las manos, sin expresión en el rostro. Señorita Morales, dijo, extendiéndome la carpeta. Es hora de que sepa toda la verdad. Y antes de que pudiera preguntar nada, añadió. Su padre biológico nunca estuvo solo en este juego. El hombre me entregó la carpeta sin apartar la vista de mí. Su mirada era fría, impenetrable, como si estuviera viendo a través de mi piel. Cerré la puerta tras recibirla, con Clara observándolo todo, sus ojos entrecerrados, lista para cualquier cosa. ¿Quién era ese? Me preguntó apenas giré la llave. No lo sé, susurré, sintiendo el peso del sobre en mis manos. Pero no es casualidad que aparezca justo ahora. Nos sentamos frente a la mesa del comedor. Clara me sirvió un café mientras yo abría la carpeta con manos tensas. Dentro había más documentos, fotografías y una carta, esta vez sin destinatario. Solo un membrete. Abogado Pedro Aranda, Bilbao. Empecé a leer en voz alta, mientras Clara escuchaba en silencio. Gracia, si estás leyendo esto, significa que finalmente has recibido lo que por derecho te pertenece. Debes saber que tu padre, Miguel Jiménez, no solo era empresario, formaba parte de un consorcio privado que operaba bajo la sombra del sistema financiero español, junto con otras figuras influyentes. Tragué saliva, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero en un tablero que no entendía. La adopción de Karina no fue un acto de caridad, fue una jugada. Karina es hija biológica de uno de los miembros de ese consorcio, pero para proteger su identidad y asegurar su futuro acceso a una herencia internacional, fue registrada como hija de Jorge Morales y tu madre, Dolores Jiménez. Miguel accedió al acuerdo con la condición de que tú, su verdadera hija, nunca fueras desplazada de lo que legítimamente te correspondía. Me detuve. Sentí un nudo en el estómago. Clara me miró sin palabras. Por eso nunca la trataron como a mí. Por eso la defendían tanto. Porque era una ficha de poder. Exactamente, dijo Clara, poniéndose en pie y empezando a caminar de un lado a otro. Tu madre no solo prefería a Karina por capricho, la necesitaba como llave. Seguí leyendo. Al morir Miguel, Jorge intentó renegociar el acuerdo original, pero no lo consiguió. Tu madre, desesperada, recurrió a la única opción que le quedaba, asegurar el matrimonio de Karina con un apellido aún más influyente. Por eso fijaron sus ojos en Joaquín Beltrán. Su familia tenía vínculos empresariales con las mismas redes, pero tú eras un obstáculo, porque Joaquín estaba enamorado de ti. Apreté los dientes. Clara dejó escapar un bufido incrédulo. O sea, todo esto fue un maldito ajedrez. Hasta tu relación con Joaquín, hasta su traición. Nunca fue amor, murmuré sintiéndome vacía. Solo fue parte del plan. Pasé las hojas hasta llegar al final. La última página era un mapa, con una dirección marcada en rojo. Clara lo tomó. ¿Esto es una finca? ¿En Toledo? Asentí. Parece que sí. Hay una nota. Aquí comenzó todo. Nos miramos. Ninguna dijo nada durante unos segundos. Solo el reloj de la cocina, marcando las 4 de la madrugada. Mi móvil vibró de nuevo. Esta vez era Antonio. Contesté. ¿Dónde estás? Preguntó con voz urgente. Estoy con Clara. Recibí una carpeta de un tal Pedro Aranda. Me habló de un consorcio, de Karina. Silencio al otro lado. Luego, un suspiro cansado. Gracia, no puedes confiar en nadie, ni siquiera en mí. He intentado protegerte, pero esto es más grande de lo que imaginaba. Jorge, tu madre, están desesperados, están dispuestos a todo. Y ahora que tienes esa carpeta, están viniendo por ti. Me quedé helada. ¿Qué significa todo esto, Antonio? ¿Por qué tanto secreto? Porque Karina no solo es la hija de alguien poderoso, Gracia. Es la única heredera viva de una de las fortunas más oscuras de Europa. Y si algo le pasa a ella, tú eres la siguiente en la línea. Sentí que el mundo giraba. Clara me sujetó el brazo. ¿Qué hago, Antonio? Tienes que llegar a esa finca. Allí están las respuestas. Pero no vayas sola. Y por Dios, no confíes en nadie de tu familia. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Me quedé allí, en la mesa, mirando el mapa. Clara me acarició el hombro. ¿Vas a ir? Asentí. Tengo que hacerlo. Es mi única forma de entender todo esto. Y de salir de esta maldita sombra. Entonces vamos juntas, dijo, firme. No pienso dejarte sola en esto. Le sonreí, agradecida. Pero en mi pecho,
Un presentimiento oscuro empezaba a crecer, porque sabía, muy dentro, que ese viaje no solo iba a traer respuestas, iba a desenterrar verdades que tal vez nunca debieron salir a la luz. Y mientras preparábamos las cosas para partir al amanecer, mi móvil sonó una vez más. Era un mensaje de mi madre, solo una frase. Si vas allí, Gracia, prepárate para perderlo todo. No respondí al mensaje de mi madre. No podía. Cada palabra suya era como un anzuelo que intentaba arrastrarme de nuevo a su red. Pero esta vez no iba a morder el cebo. Clara y yo salimos antes de que saliera el sol, cargando solo lo esencial. La carretera hacia Toledo estaba vacía, casi fantasmal. El mapa indicaba una finca a las afueras, lejos de cualquier pueblo, al final de un camino sin asfaltar. Mientras conducíamos, Clara me lanzaba miradas de soslayo. ¿Estás segura de esto, Gracia? Todavía podemos volver. No, dije, firme, con la vista fija en el horizonte. Ya no hay marcha atrás. Si no descubro la verdad ahora, nunca tendré paz. Cuando llegamos al portón de hierro de la finca, estaba entreabierto. El viento hacía chirriar las bisagras, un sonido que me erizó la piel. Bajamos del coche y empujamos la puerta. Al fondo, una casona vieja, de muros de piedra y tejas rotas, nos observaba como una ruina con alma. Caminamos hasta la entrada. La puerta principal no estaba cerrada. Clara la empujó despacio. ¿Hola? ¿Hay alguien?, preguntó en voz alta. Nadie respondió, solo el eco de su propia voz. Entramos. El aire olía a polvo, a humedad, a tiempo estancado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, algunas descoloridas, otras rotas por la mitad. Me acerqué a una de ellas. Reconocí el rostro de mi padre, más joven, al lado de un hombre de cabello oscuro, muy parecido a Karina. Es él, susurré. Clara se acercó. ¿Quién? El verdadero padre de Karina. Tiene su misma mirada. Seguimos avanzando por un pasillo estrecho hasta llegar a una biblioteca. Había papeles esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. En el centro, un escritorio con una carpeta similar a la que me entregó Pedro Aranda. La abrí. Dentro había actas notariales, testamentos, certificados de nacimiento. Empecé a leerlos. Karina no solo era hija de aquel hombre. Su madre había sido una mujer desaparecida en circunstancias sospechosas. La finca pertenecía originalmente a esa mujer, y antes de morir, dejó todos sus bienes a su hija, bajo la condición de que jamás fuera reclamada por su familia biológica. Clara exhaló un silbido. ¿Sabes lo que significa? Tu madre, Jorge, nunca tuvieron derecho legal sobre la herencia de Karina. La criaron como suya. Sí, pero la fortuna nunca les perteneció realmente. Apreté los puños. Por eso intentaron casarla con Joaquín, para legitimar su control, para blindarse. Cerré la carpeta y me senté en la silla, sintiendo un peso enorme en el pecho. Gracia, la voz de Clara bajó. ¿Hay algo más? Me giré. Ella sostenía una carta, arrugada y amarillenta, que había encontrado entre los papeles. Me la pasó. Era de la madre de Karina, escrita poco antes de su desaparición. Si lees esto, es porque no logré escapar. Mi hija es el único tesoro que tengo. No dejes que caiga en las manos de Jorge Morales. Él no es quien dice ser. Él no busca protegerla. Él busca lo que ella lleva en su sangre. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Clara negó con la cabeza. No lo sé, pero creo que tu madre y Jorge sabían esto desde siempre. Por eso la sobreprotegieron. Por eso hicieron lo que hicieron contigo. Eras un obstáculo, un estorbo. Ellos solo querían a Karina. Porque Karina era la llave de algo mucho más grande. Me levanté de golpe. Tenemos que irnos. Ya. Pero en ese momento, escuchamos un coche acercándose a toda velocidad. Clara miró por la ventana. Es Jorge. Y no está solo. Hay más hombres con él. El pánico me subió por la garganta. Agarré la carpeta, la metí en la mochila. Buscamos una salida trasera. Encontramos una puerta que daba al jardín. Corrimos entre los arbustos, escuchando los pasos apresurados de los hombres entrando por la entrada principal. ¡Gracia! La voz de Jorge resonó, furiosa, por toda la finca. No sabes en lo que te estás metiendo. ¡Devuélveme esos papeles! Clara y yo corrimos por un sendero hacia el bosque. Los faros de los coches iluminaron la noche detrás de nosotras. Disparos, gritos. Por aquí, susurró Clara, señalando un viejo cobertizo. Nos metimos dentro, jadeando, temblando. A través de las rendijas, vimos cómo los hombres de Jorge registraban el terreno. Esto ya no es solo una disputa familiar, Gracia, susurró Clara con lágrimas en los ojos. Esto es una cacería. Le apreté la mano. Y no voy a dejar que la ganen. El móvil vibró. Un mensaje de Antonio. Sal de allí. Ahora.
Tienen órdenes de eliminar pruebas, incluyéndote a ti. Mi corazón se detuvo un segundo. Miré a Clara. Nos quieren muertas. Ella tragó saliva, firme, pues tendrán que atraparnos primero. A lo lejos, las luces de otro coche aparecieron por la carretera, pero este no era de Jorge. Era un vehículo negro, sin matrícula visible, con los cristales tintados. De repente, las armas de los hombres de Jorge apuntaron hacia él. El vehículo negro frenó en seco, y de su interior bajó alguien que jamás imaginé volver a ver. Era Joaquín, y no venía solo. Mi respiración se detuvo al verlo. Joaquín, bajando de aquel coche negro, con el rostro sombrío, vestido de negro de pies a cabeza. Detrás de él, otro hombre que no reconocí, de barba gris y mirada afilada, cargando un maletín. ¿Qué demonios hace Joaquín aquí?, susurró Clara, agachada junto a mí, espiando entre las tablas rotas del cobertizo. No lo sé, admití, con un nudo en la garganta. Pero no es casualidad. Joaquín caminó despacio hacia Jorge, que se mantenía firme, rodeado de sus hombres armados. Vi cómo Jorge lo miraba con una mezcla de furia y miedo, como si esperara todo, menos a él. Beltrán, escupió Jorge con desprecio. ¿Qué coño haces aquí? Joaquín alzó las manos, tranquilo. No vengo a pelear, vengo a negociar. Negociar. Aquella palabra me golpeó como un puñetazo. Siempre estaba negociando, incluso ahora, incluso después de todo. ¿Negociar qué?, replicó Jorge, tenso. El hombre de barba gris abrió el maletín y sacó varios documentos. Joaquín los tomó y los mostró. Los derechos de Karina sobre la herencia de su madre biológica. Su voz era fría, profesional. Los documentos que tanto buscas, Morales. Jorge entrecerró los ojos. ¿Cómo conseguiste eso? Tú no eres el único que sabe jugar sucio. Joaquín sonrió, pero sin humor. Pero te equivocas si crees que vine a regalártelos. Jorge rió, nervioso. ¿Y qué quieres? ¿Dinero? Joaquín negó despacio. No, quiero a Gracia. Sentí que el piso bajo mis pies se desmoronaba. Clara me miró, horrorizada. ¿Qué? ¿Lo ves?, susurré amargo. Siempre fui una ficha más. Jorge soltó una carcajada seca. ¿Gracia? ¿Tanto por esa inútil? Beltrán, estás más perdido de lo que pensé. No la llames así. La voz de Joaquín fue un filo de hielo. Su primera defensa sincera en años. Jorge lo evaluó. Calculador. Luego asintió. Muy bien, tráela. Primero las garantías, dijo Joaquín. Ninguno de tus hombres se acerca. Nadie la toca. Vi cómo Jorge apretaba la mandíbula, pero al final levantó una mano. Sus hombres bajaron las armas, aunque seguían tensos. Sal, Gracia, dijo Joaquín alzando la voz hacia la oscuridad. No quiero hacerte daño. Solo quiero sacarte de aquí antes de que sea tarde. Clara me agarró del brazo. No confíes en él, Gracia. Esto huele mal. Lo sé. Mis labios temblaban. Pero si no salgo, nos encontrarán igual. Me puse de pie. Saliendo del cobertizo. Sentí todas las miradas clavándose en mí al mismo tiempo. Jorge, Joaquín, los hombres armados, incluso el desconocido del maletín. Clara salió detrás de mí, desafiante. Estoy aquí, dije manteniendo la cabeza alta. ¿Y ahora qué? Joaquín dio un paso hacia mí. Sus ojos tenían algo que no supe descifrar. ¿Culpa? ¿Ternura? ¿Pena? Necesito que confíes en mí. Su voz bajó, casi un susurro. Están jugando contigo, Gracia. Jorge, tu madre, Antonio, todos. Yo ya no juego para ellos. Me crucé de brazos. ¿Y para quién juegas ahora? Él miró al hombre de barba gris, luego de nuevo a mí. Para nosotros. Para sobrevivir. Para sacarte viva de esto. Jorge bufó, perdiendo la paciencia. ¡Basta de teatro! Entréganos los papeles o no salís vivos ninguno de los dos. Los hombres levantaron las armas otra vez. Joaquín apretó los dientes, furioso. El hombre del maletín deslizó un sobre hacia Jorge. Aquí tienes los papeles. Pero recuerda, si algo le pasa a Gracia, desaparecen todas las copias. Jorge tomó el sobre, lo revisó rápido, sonrió con malicia. Perfecto. Ahora, matadlos a todos. El caos estalló en segundos. Disparos, gritos. Clara me empujó al suelo cubriéndome. Joaquín se lanzó contra Jorge, derribándolo. Los hombres se disparaban entre sí. El coche negro arrancó y se fue, dejando atrás a Joaquín solo. ¡Corre!, me gritó Clara, tirando de mi brazo. Corrimos hacia el bosque, esquivando las balas que silbaban a nuestro alrededor. Atrás, escuché el golpe seco de un disparo. Me giré. Vi a Joaquín en el suelo, sangrando, mientras Jorge huía en otro coche. ¡Joaquín!, grité, intentando volver. ¡Gracia, no! Clara me sujetó con todas sus fuerzas. ¡Es una trampa! Si vuelves no saldremos vivas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi pecho ardía.
pero sus palabras eran verdad. Miré a Joaquín una última vez. Nuestros ojos se encontraron en la distancia. Me dedicó una sonrisa débil, resignada, como si supiera que ese era su final. Clara me arrastró hacia la oscuridad del bosque. Mientras huíamos, solo una pregunta me taladraba la mente. ¿A qué precio estaba dispuesta a llegar por la verdad? ¿Y quién quedaría vivo para escucharla? Corrimos hasta que las piernas no respondieron más. El bosque parecía interminable, y cada rama que crujía detrás de nosotras era una amenaza. Cuando por fin encontramos una carretera secundaria, nos dejamos caer en la cuneta, jadeando, cubiertas de barro y hojas. Clara se giró hacia mí, con el rostro sudoroso y el pelo pegado a la frente. ¿Estás bien? Asentí, aunque la verdad era que todo mi cuerpo temblaba. No, pero no podemos parar. Si Jorge consiguió los papeles, no va a detenerse. Clara negó furiosa. No, no los consiguió. Vi cómo el hombre del maletín intercambió las carpetas antes de dárselas. Le dio papeles falsos. La miré, incrédula. ¿Estás segura? Segurísima. Su boca se curvó en una sonrisa cansada. Jorge no sabe que lo engañaron. Me dejé caer de espaldas sobre la hierba, riendo sin fuerzas. Entonces todavía tenemos ventaja. Pero la risa se apagó rápido. La imagen de Joaquín, sangrando en el suelo, no me dejaba en paz. Su sonrisa resignada, su mirada triste. ¿Crees que sobrevivió? Pregunté en voz baja. Clara se encogió de hombros. No lo sé, pero arriesgó su vida por ti esta noche. Eso no se finge. Asentí, con un peso en el pecho. Sabía que había cosas que no podía perdonarle, pero tampoco podía ignorar que al final había intentado redimirse. Sacamos los móviles. Clara buscó señal, pero estábamos en una zona muerta. Me apoyé en su hombro. Necesitamos llegar a Madrid, antes de que Jorge descubra que los documentos son falsos. ¿Y qué harás con los verdaderos? Preguntó bajando la voz. Miré la mochila donde estaban guardados. Exponerlos. Todos tienen que saber quién es realmente Jorge Morales. ¿Qué hicieron mi madre y él con Karina? Conmigo, con mi padre. Clara me observó en silencio. ¿Y si eso también destruye a Karina? Me quedé quieta. Aquella pregunta me golpeó más de lo que esperaba. No es mi intención destruirla, susurré. Pero si eligió jugar este juego, tiene que asumir las consecuencias, igual que todos. Nos pusimos de pie y seguimos caminando por la carretera. Después de un rato, un coche se acercó. Hicimos señas. Era un camionero, que nos recogió sin hacer demasiadas preguntas. Durante el trayecto me contó que había oído en la radio sobre un tiroteo en una finca de Toledo. Decían que era ajuste de cuentas entre familias importantes. Miré a Clara. Sabíamos que la versión oficial ya estaba en marcha. Cuando llegamos a Madrid, nos bajamos cerca de la casa de Clara. Eran casi las 6 de la mañana. La ciudad empezaba a despertar. Entramos al piso sin prender luces. Clara cerró todas las persianas. Me tiré en su sofá, exhausta. Ella preparó café en silencio. Cuando me pasó la taza, me senté y encendí el móvil. Tenía decenas de mensajes y llamadas perdidas. De Antonio, de Joaquín, de mi madre, de Nico. Pero uno llamó mi atención. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía, necesitamos hablar. No todo es lo que parece. Ven sola. Junto al mensaje, una dirección, un edificio en el centro financiero de Madrid. Clara lo leyó por encima de mi hombro. ¿Vas a ir? Me froté la cara, agotada. No tengo opción. Ella negó con la cabeza. Yo voy contigo. No, Clara. Esa parte la tengo que hacer sola. Si algo me pasa, necesito que tú tengas los documentos. Que termines lo que yo no pueda. Clara me miró, furiosa y protectora. No digas tonterías. No te va a pasar nada. Le sonreí, cansada. Solo confía en mí. Salí del piso antes de que pudiera detenerme. Caminé las calles todavía frescas de la madrugada, con el bolso apretado contra mi pecho. Cada paso me acercaba más a una verdad que ya no podía evitar. Cuando llegué al edificio, un guardia me condujo hasta el piso más alto. Me hizo pasar a una sala minimalista, con ventanales que mostraban la ciudad entera. Allí estaba Antonio, sentado frente a una mesa. Su expresión era grave. Frente a él, otra figura me esperaba. Mi madre, vestida impecable, su maquillaje perfecto, su sonrisa fría como siempre. Gracias, susurró. Qué flaca estás, hija mía. Me quedé parada frente a ellos, sintiendo un calor amargo subir por mi garganta. ¿Qué quieren? Pregunté, sin rodeos. Antonio suspiró. Queremos que esto termine aquí. Mi madre se inclinó hacia adelante. Podemos arreglar todo. Podemos darte tu parte. Podemos volver a ser una familia. Reí. Una risa hueca, rota. ¿Familia? Me acerqué un paso. No vine a negociar. Vine a deciros algo. Mi madre arqueó una ceja. ¿Qué? Los miré a los dos.
directo a los ojos. Vuestro imperio, vuestra farsa, todo va a caer. Hoy. Saqué el móvil. Pulsé enviar. Una transmisión en vivo comenzó. El contenido de los documentos, fotos, contratos, actas, todo empezó a publicarse. En redes sociales, en noticieros, en todas partes. Antonio se puso de pie, pálido. Mi madre abrió la boca, horrorizada. ¿Qué has hecho? Lo que nadie tuvo el valor de hacer. Les di la espalda. Mientras me marchaba, las notificaciones explotaban en mi móvil. Las llamadas empezaban a llegar. Y detrás de mí, las voces de Antonio y mi madre se mezclaban en gritos. Salí del edificio, respirando el aire frío de la mañana. Sentí por primera vez en mucho tiempo libertad. Pero mientras caminaba por la calle, mi móvil vibró una vez más. Era otro mensaje. Esta vez, de Karina. Solo decía, pensaste que ganaste, pero aún no conoces mi verdadera cara. Me quedé parada en mitad de la acera, mirando la pantalla del móvil como si esa frase pudiera saltar de las letras y estrangularme. Pensaste que ganaste, pero aún no conoces mi verdadera cara. El mensaje de Karina, frío, afilado, como una daga clavándose despacio. Clara me llamó justo en ese momento. Contesté. Lo has conseguido. Gracias, dijo con la voz entrecortada. Está saliendo en todas partes. Los noticieros, las redes, tu madre, Jorge, están acabados. Me dejé caer en un banco de la plaza, agotada. No están acabados del todo. Karina aún no ha mostrado sus cartas. Clara hizo silencio. Luego habló despacio. ¿Qué quieres decir? Me escribió. Dice que aún no conozco su verdadera cara. Suspiré, frotándome las sienes. Y sé que no es una amenaza vacía. Ella siempre tuvo un plan B. Siempre fue más lista de lo que todos creían. ¿Qué vas a hacer? La miré como si pudiera verla a través del teléfono. Voy a descubrirlo. Y esta vez, no voy a esperar a que ella mueva primero. Colgué. Me levanté. Volví al edificio donde me había reunido con mi madre y Antonio. Aún estaban ahí, pero ahora todo era caos. Periodistas en la entrada. Policías saliendo con cajas de documentos. Antonio esposado. Mi madre gritándole a los oficiales. No intenté acercarme. Solo los observé desde lejos. Sabía que no volverían a levantarse de eso. Pero Karina estaba fuera de ese círculo. Intacta, invisible, intocable. Fui directa a casa de Clara. Ella me abrió, nerviosa. Tienes que ver esto, dijo encendiendo su ordenador. En la pantalla, un vídeo recién publicado. Era Karina, sentada frente a una cámara, el rostro serio, sin maquillaje, vestida de negro. Sé que hoy se han dicho muchas cosas sobre mi familia. Empezó. Pero yo no tengo nada que ocultar. Desde pequeña fui manipulada, usada como un peón. Ahora quiero contar mi historia. Y limpiar mi nombre. El vídeo mostraba documentos, fotos de ella con su madre biológica, declaraciones de antiguos socios de Jorge Morales, historias de corrupción, chantaje, tráfico de influencias, pero siempre poniéndose a ella como víctima inocente. Mira los comentarios, dijo Clara, alarmada. Miles de mensajes, todos apoyándola, todos creyéndola. Pobre Karina, siempre supe que ella no era como su familia, una víctima más del poder. Me eché hacia atrás en la silla, sintiendo una náusea subir por mi garganta. Está reescribiendo la historia, susurré. Está haciéndose la heroína. Está ganando. Clara negó indignada. No puede ser. Tú tienes las pruebas. Tú lo contaste todo primero. Pero ella controla la narrativa, dije, con una amargura que me dolía hasta los huesos. Siempre la controló. Sabe cómo manipular la imagen, cómo venderse. Nadie quiere escuchar a la hermana amargada que expone secretos sucios. Prefieren a la hermana dulce que también fue una víctima. Cerré los ojos. La verdad ya no importaba. Solo importaba quién la contaba mejor. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara con miedo. Voy a enfrentarla. Abrí los ojos, decidida. En su propio juego. Cogí la carpeta de documentos. La miré como si pesara 1000 kilos. No puedo destruirla con papeles. No puedo ganar con su misma estrategia. Tengo que ir más profundo. Tengo que ir donde nadie ha ido. Clara me observó, preocupada. ¿Y qué significa eso? Significa, suspiré, que tengo que encontrar la verdad detrás de su verdad. Su verdadero origen. Su verdadero padre. Su verdadero poder. Miré el informe de ADN. El nombre del padre biológico. Un nombre que ahora tenía que seguir. Necesito hablar con ese hombre. Necesito saber por qué mi padre aceptó criarla. ¿Por qué mi madre hizo ese trato? ¿Qué valor tiene realmente Karina? Clara frunció el ceño. ¿No temes que sea demasiado peligroso? La miré fijamente. Lo temo todo, Clara, pero más temo no hacerlo. En ese momento, mi móvil vibró de nuevo. Un número desconocido. Contesté.
Gracia Morales, dijo una voz grave. No debería buscar al hombre que está buscando. Hay cosas que es mejor no desenterrar. ¿Quién es usted? Pregunté, con la piel erizada. Alguien que intenta protegerla. Pausa. Pero si insiste en seguir, al menos no vaya sola. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Clara tocó mi hombro. ¿Quién era? Levanté la vista. Seria. Alguien que confirma que estoy en el camino correcto. Me puse de pie. Miré por la ventana. Madrid seguía su vida, ajena a las guerras ocultas que se libraban sobre su asfalto. Vamos a Bilbao, Clara. Esta vez, no pienso dejar que Karina sea la única con un plan. Mientras preparábamos las maletas, otra notificación llegó al móvil. Un vídeo en directo. Karina, desde su nuevo ático rodeada de cámaras, sonriendo. Perfecta. Querida hermana, decía al micrófono, si estás viendo esto, solo quiero recordarte una cosa. No eres la única que sabe guardar secretos. Me quedé inmóvil, porque detrás de ella en la pantalla aparecía una imagen mía, una foto que nunca recordaba haberme hecho. Karina. Ya había empezado su siguiente jugada. La imagen en la pantalla me dejó helada. Era yo sentada frente a una mesa de hospital, con una bata blanca y un médico a mi lado. Mi expresión era ausente, casi rota, y al fondo el logotipo del hospital privado en el que me habían dado el diagnóstico. ¿Qué es eso?, susurró Clara pegada a mi hombro, mirando el directo. Karina sonrió a la cámara, triunfal. Queridos espectadores, mi hermana no solo intentó destruirme, también mintió sobre su enfermedad. Miren bien esta imagen. ¿De verdad alguien enferma de cáncer actuaría con tanta maldad? Las redes estallaban. Comentarios al instante. Nunca estuvo enferma. Una manipuladora. Karina es un ángel. Gracia solo buscaba dinero. Me tapé la boca con la mano, conteniendo las náuseas. Esa foto, ese momento, yo nunca autoricé que fuera grabado. Ella lo planeó todo, dije, sintiendo un vacío en el pecho. Incluso mi enfermedad, incluso mi diagnóstico. Clara apagó la pantalla de golpe. Esto es ilegal. Difamación. Podemos denunciarla. La miré cansada. ¿Y de qué servirá? Todo lo que digamos ahora sonará a excusa. Ella controla la narrativa. El público ya eligió a su mártir. Caminé por la sala, tratando de pensar. Mi cabeza hervía. Las piezas empezaban a encajar, pero el cuadro era mucho más grande de lo que creía. Necesito hablar con el verdadero padre de Karina, dije al fin. Él es la clave. Él sabe por qué todo esto empezó. Clara asintió. Bilbao, ¿verdad? Sí, pero no puedo ir por los medios normales. Ella me está vigilando. Necesito llegar sin que nadie lo sepa. Clara pensó un momento. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Un amigo de la universidad. Trabaja en logística. Puede conseguirnos transporte privado, discreto. Le puse una mano en el hombro. Clara, gracias. Por no dejarme sola. Me miró con cariño. No tienes que agradecerme. Es lo que hacen las amigas de verdad. Mientras ella llamaba a su contacto, me encerré en el baño. Encendí el grifo. Me miré al espejo. Los ojos hinchados. La piel pálida. Pero debajo de todo eso, una chispa seguía viva. ¿Pensaste que ganaste? No, Karina. Esto aún no ha terminado. Esa noche partimos hacia Bilbao en una furgoneta discreta. Durante el trayecto, repasé los documentos una y otra vez. Cada nombre, cada fecha, cada firma, todo apuntaba al mismo hombre, Fernando Serrano, empresario retirado, ex socio de Jorge Morales, y, según el informe, el verdadero padre de Karina. Llegamos al amanecer. Su casa era una villa antigua en las afueras, rodeada de viñedos. Tocamos el timbre. Una mujer de mediana edad nos abrió, sorprendida. ¿Gracia Morales?, preguntó desconfiada. Asentí. Necesito hablar con el señor Serrano. Es urgente. La mujer dudó. Luego asintió. Está en su despacho, pero no tiene buen carácter. Nos condujo por un pasillo largo. Al fondo, una puerta abierta. Allí estaba él, un hombre alto, de cabello blanco, con la espalda recta a pesar de los años. Me miró con unos ojos fríos, casi idénticos a los de Karina. Así que, finalmente decidiste buscarme, dijo, sin levantarse. Tu madre dijo que algún día aparecerías. Me quedé inmóvil. ¿Sabía que vendría? Siempre supo que la verdad pesa más que cualquier secreto. Encendió un puro, pero nunca creyó que tuvieras las agallas. Di un paso adelante. Necesito saber por qué. ¿Por qué entregó a Karina a mi familia? ¿Por qué este juego? Fernando exhaló humo. Me observó como un lobo midiendo a su presa. Karina nunca fue una hija, fue un pacto. Su voz era grave, cansada. Su madre biológica era una amenaza para muchos. Su existencia debía desaparecer, pero yo no podía eliminarla. Así que la entregué.
a cambio de silencio, a cambio de proteger mi imperio. Tragué saliva. ¿Y Jorge? ¿Mi madre? Cómplices. Sabían que criar a Karina era su única ficha para entrar en los círculos de poder. Y tú... sonrió amargamente. Tú eras el daño colateral, una piedra en su zapato. Sentí un vértigo profundo. Me apoyé en la mesa. ¿Karina sabe todo esto? Fernando asintió. Por supuesto. Siempre lo supo. Desde los 16 años. Pero aprendió rápido. Más rápido que cualquier otro. Ahora es más peligrosa de lo que jamás imaginé. Lo miré fijamente. ¿Por qué sigue jugando? Ya lo tiene todo. Fernando apagó el puro. Su rostro, por primera vez, mostró algo parecido al miedo. Porque Karina no quiere lo que yo tenía, ni lo que Jorge tenía. Karina quiere lo que nadie antes se atrevió a querer. Quiere controlarlo todo. Un escalofrío me recorrió. Clara me tocó el brazo. Gracia, tenemos que irnos. Fernando me miró una última vez. Si buscas enfrentarte a ella, prepárate. Ya no es la niña que recuerdas. Es algo más. Salimos de la casa en silencio. El aire frío me golpeó la cara. Clara me abrazó por los hombros. ¿Qué hacemos ahora? Miré el horizonte. El sol apenas despuntaba. Ahora, vuelvo a casa. Saqué el móvil. Había otro mensaje de Karina. Bienvenida al juego final, hermana. Porque sabía que todo lo que habíamos vivido hasta ahora era solo el prólogo. Volvimos a Madrid al anochecer. La ciudad me recibió con un murmullo distinto, como si hasta sus edificios contuvieran la respiración, esperando la última jugada. Clara y yo bajamos del tren sin hablar. Habíamos dejado atrás las respuestas, pero nos habíamos traído algo más peligroso, la certeza de que ya no había vuelta atrás. Llegamos a su piso. Encendí el televisor. Karina ocupaba todos los canales, entrevistas, fotos, declaraciones, incluso un especial titulado Karina Morales, la hija perdida de la élite española. La vi sonreír a la cámara, carismática, vestida impecable, rodeada de figuras influyentes. La periodista le preguntaba por mí. ¿Qué opina de su hermana, Gracia Morales, ahora que han salido tantas cosas a la luz? Karina fingió un suspiro. Solo espero que encuentre paz. Yo la perdoné hace tiempo. Clara apagó el televisor de un manotazo. Hipócrita de mierda. Me dejé caer en el sofá. Ella ganó, Clara. Ganó desde el primer momento en que me hicieron creer que la lucha era justa. ¿Y ahora qué? Me preguntó, cansada. Saqué la última carpeta que me había dado Fernando. La coloqué sobre la mesa. Ahora, elijo qué tipo de final quiero. Clara me miró, confundida. Abrí la carpeta. Dentro había pruebas, fotografías, videos, documentos que demostraban los crímenes que Karina había cometido para llegar hasta donde estaba. Manipulación de testigos, sobornos, encubrimientos, hasta su participación indirecta en la desaparición de su madre biológica. Esto puede destruirla, susurró Clara. Asentí. Puede acabar con todo su imperio, con su imagen, con su carrera. Entonces, Clara me miró, expectante. Me quedé callada, mirando los papeles, mirando mis manos, pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado, en quién era ahora. Si publico esto, me convierto en ella. Levanté la vista. Me convierto en alguien que destruye sin mirar atrás. Clara suspiró. Pero si no lo haces, ella seguirá ganando. Cerré la carpeta despacio. No necesito ganarle en su juego. Necesito salirme del tablero. Guardé los documentos en una caja fuerte que Antonio me había dejado en su despacho. Luego escribí una carta. La dirigí a Karina. Solo una frase. Sé lo que eres. Sé lo que hiciste. Pero yo elegí vivir. La envié. No para que temiera. No para que reaccionara. Solo para que supiera que no había ganado del todo. Que yo seguía de pie, lejos de su sombra. Con el tiempo las cosas se acomodaron. Jorge fue condenado por corrupción. Mi madre desapareció de los medios, recluida en una casa pequeña, sin gloria ni riqueza. Antonio negoció su libertad entregando pruebas de los socios de Jorge. Clara empezó su propio bufete. Y Joaquín, nunca supe si sobrevivió realmente, pero su nombre desapareció de los titulares. Tal vez era mejor así. ¿Y Karina? Karina siguió ascendiendo. Se convirtió en una figura pública intocable, filántropa, icono, heroína. Pero en cada foto, en cada aparición, yo veía la grieta en su sonrisa. La grieta que sabía que solo yo conocía. Nunca más nos vimos, nunca más hablamos. Pero ambas sabíamos que seguíamos mirándonos desde lados opuestos del espejo. Yo elegí mi paz, ella eligió su trono. Y en el fondo, las dos supimos que, al final, ninguna ganó realmente. Solo sobrevivimos. Me mudé lejos. Empecé de cero. Abrí una pequeña librería. A veces alguien reconocía mi apellido y me preguntaba por Karina. Solo sonreía y decía,
Éramos hermanas. Cada una eligió su camino, y al cerrar la puerta por la noche, miraba la ciudad iluminada, preguntándome si algún día, alguna vez, volveríamos a cruzar nuestras vidas. Pero hasta entonces, yo ya no era la sombra de nadie. Era Gracia Morales, y eso por fin era suficiente.